Muy buenas tardes. Hoy vamos a explicar el generador eólico para corriente eléctrica. Este generador em, pues está fabricado con tubos de PVC, acoples, un tubito de plástico y dos botellas de agua que son como las hélices. También pues se usó pegante de PVC para unir estas partes de acá. Se usaron tijeras y bisturí y silicona caliente para hacer las hélices y pegarlas al tubito. Usamos un motor que funciona a 12 voltios junto con sus cables para conectar el bombillo. Y pues esos serían básicamente pues los materiales. Bueno, el procedimiento, pues primero que todo se coge las botellas, se cortan para que quede un cilindro, luego ese cilindro se corta a la mitad y pues quedan estas partes de plástico. Bueno, luego de eso se unen al tubito y pues esa sería una parte. Ya la otra es como la estructura como tal, que es pues el PVC, pues toda la estructura en PVC, que sería pues primero acoplar estas uniones con pegante de PVC, cortar este tubo, pues sí, el tubo de PVC con una cegueta y pues el resto también sería con pegante de pues, PVC. Para unir el motor sería con icopor, pues lo hicimos con icopor y con silicona. Y en el tubo por dentro tiene unos pedacitos de corcho, lo cual usamos para unir el eje con el motor. Luego de eso pues se unen las dos partes, aquí pues acoplándolo con el eje como pudimos ver anteriormente. Esto se quita, entonces luego se le hace un hueco acá entonces se le hace un agujero en el corcho y luego se inserta en el eje del motor, ya ayudándonos con este acople. Aquí el diámetro es más pequeño que los otros agujeros de los acoples, entonces pues no va a tener mucha oscilación. Bueno, entonces la idea de nuestro generador eólico es que el viento haga que las hélices giren. Entonces al girar, el movimiento se pasa al eje del motor eléctrico. Entonces lo que sucede es que por el concepto de inducción electromagnética, al girar esto empieza a girar la bobina interna que hay en el motor, entonces eso genera un campo eléctrico y por ende una corriente empieza a circular por los cables. Entonces la idea es que al girar se genera una corriente y la corriente llega al bombillo y se prenda. Entonces podríamos intentarlo a continuación. Entonces, como podemos ver, el bombillo no se prendió. ¿Cuáles son las causas de que esto haya podido suceder? Pues la primera es que probablemente a la velocidad a la que esto gira no es exactamente la velocidad a la que está girando el eje del motor. Entonces por eso es que no está generando, digamos, el voltaje necesario para encender el LED. Ya. Entonces bueno, por eso fue que no funcionó. Entonces pues eso sería todo y muchas gracias por ver.